Hombre afuera de un restaurante con gorra de veterano de Vietnam, contando monedas. Total, $2.35. Entró, pidió solo un café. La gerente le dijo, sin dinero no hay servicio. Comenzó a irse. Entonces alguien en una mesa junto a la ventana se levantó. Nadie sabía aún quién era. Lo que hizo a continuación, y quién resultó ser, hizo llorar a aquel veterano de Vietnam. Antes de continuar, me gustaría saber desde dónde nos escuchas. Y si no quieres perderte este tipo de relatos, dale like y suscríbete. Era un sábado frío de marzo de 2017 en el restaurante María's Diner, en Carmel, California. De esas mañanas en que la niebla entra espesa desde el océano y el único rincón tibio del pueblo parece estar dentro de aquel pequeño negocio familiar sobre Ocean Avenue. María's Diner llevaba 32 años allí. No era un lugar elegante, bancos de vinilo, mesas laminadas y una barra con 8 taburetes. Pero servía buen café, preparaba desayunos honestos, y se había convertido en el sitio al que los vecinos iban no solo a comer, sino a encontrarse. Aquella mañana el restaurante estaba a media capacidad. Había madrugadores leyendo el periódico, una pareja compartiendo panqueques, una mujer mayor resolviendo un crucigrama, y, en la cabina de la esquina junto a la ventana, un hombre de casi 88 años comiendo huevos revueltos mientras leía el Monterey Herald. Ese hombre era Clint Eastwood, aunque en ese instante nadie en el comedor lo había reconocido. Vestía ropa común, una chaqueta gruesa contra el frío, y leía su diario como cualquier otro residente de Carmel un sábado por la mañana. Apenas a 3 metros de donde Clint estaba sentado, al otro lado de la ventana, un hombre permanecía de pie en la acera. Se llamaba Michael Patterson, tenía 54 años y no tenía hogar. Llevaba 3 años en la calle, desde que una combinación de estrés postraumático por Vietnam, un divorcio, la pérdida del empleo y una depresión no tratada, lo arrastraron a una espiral de la que no había podido salir. Dormía en el portal de un edificio, a 2 calles de distancia. Cargaba una mochila con todo lo que poseía y dedicaba la mayor parte del día a hacerse invisible. Pero esa mañana Michael estaba haciendo algo que rara vez se permitía. Permanecía frente al María's Diner mirando a través del vidrio a la gente que desayunaba mientras contaba monedas. Durante 2 semanas había estado recogiendo cambio, monedas de 25 centavos rescatadas de parquímetros, monedas de 10 centavos halladas en las aceras, monedas de 5 centavos debajo de máquinas expendedoras. Ahorraba con un propósito muy concreto: comprar una taza de café y sentarse en un lugar caliente durante 1 hora. Contó las monedas 3 veces para estar seguro. $2.35. El café en María's Diner costaba $2.50. Le faltaban 15 centavos. Michael se quedó un largo rato mirando las monedas en la palma de su mano, haciendo la cuenta una y otra vez, como si los números pudieran cambiar. Luego alzó la vista hacia el interior cálido, hacia la gente que comía, conversaba y reía, y tomó una decisión. Preguntaría si le permitían tomar un café por $2.35. Les explicaría que le faltaban 15 centavos, pero que era todo lo que tenía. Quizás lo entenderían. Michael empujó la puerta. La campanilla sobre la entrada tintineó y varias personas levantaron la cabeza. Vieron a un hombre de 50 y pocos años, sin afeitar, con ropa gastada, una mochila y una desteñida gorra verde de veterano de Vietnam. Michael se acercó a la barra, donde la gerente, una mujer llamada Carol, atendía la caja registradora. «Disculpe, señora», dijo Michael en voz baja. «Me preguntaba. El café cuesta $2.50 y yo tengo $2.35. Sé que me faltan 15, pero ¿habría alguna forma de que pudiera solo tomar un café? Puedo mostrarle. Esto es todo lo que tengo». Abrió la palma y mostró las monedas cuidadosamente contadas. Carol lo observó, miró las monedas y luego volvió a mirarlo a él. «Tenemos una norma», dijo, no con dureza, pero sí con firmeza. «Sin dinero no hay servicio, lo siento». Michael asintió. Se lo esperaba. «Lo entiendo. Gracias de todas formas». Se giró hacia la puerta. En el restaurante se hizo el silencio. Todos habían escuchado el intercambio. La pareja de los panqueques había dejado de comer. La mujer del crucigrama soltó el bolígrafo.
Los madrugadores bajaron los periódicos, y en la cabina de la esquina, Clint Eastwood había dejado de leer el Monterrey Herald. Clint observó cómo Michael se encaminaba hacia la puerta. Vio la gorra de veterano de Vietnam. Vio la dignidad callada, cómo aquel hombre había preguntado y cómo había aceptado la negativa. Vio a un compañero veterano al que echaban por 15 centavos. Clint se puso de pie. «Señor», llamó. «Disculpe, señor». Michael se detuvo y se volvió. Otros comensales giraron la cabeza hacia quien había hablado. Clint caminó hacia él. «No he podido evitar escuchar. ¿Quería un café?» «Sí, señor, pero no importa. Entiendo que tienen una norma». «Tienen una norma», coincidió Clint. «Pero yo no. ¿Me acompañaría a desayunar? Estoy solo y le agradecería la compañía». Michael lo miró, confundido. «Yo no tengo dinero para un desayuno. No le estoy pidiendo que pague. Le estoy invitando. Hay una cabina allí, junto a la ventana». El comedor estaba completamente en silencio. Todas las miradas convergían en aquella escena. Michael observó a Clint, intentando comprender si aquello era real. «¿Quiere que desayune con usted?» «Si está dispuesto. Le prometo que soy buena compañía, y el café aquí es excelente». Carol, la gerente, dio un paso adelante. «Señor, no creo que». Clint se giró hacia ella, y algo en su expresión, sin enfado, sin dureza, solo una claridad meridiana, la hizo callar. «Estoy invitando a este caballero a desayunar conmigo», dijo Clint con calma. «Yo pagaré las 2 cuentas. ¿Es aceptable?» Carol vaciló y luego asintió. Clint se volvió hacia Michael. «Entonces, ¿qué dice? ¿Me acompaña?» Los ojos de Michael se llenaron de lágrimas. Asintió, incapaz de hablar. Clint señaló la cabina de la esquina. «Pase usted primero». Michael caminó hasta el reservado, el mismo donde Clint había estado sentado, con vistas a la calle, donde segundos antes él contaba monedas de pie sobre la acera. Se deslizó en el asiento y Clint se sentó frente a él. «Soy Clint», dijo, tendiéndole la mano. Michael, respondió el hombre sin hogar, estrechándosela. «Michael Patterson». «Mucho gusto, Michael. Veo que sirvió». Michael se tocó la gorra casi sin darse cuenta. «Sí, señor. Ejército, del 68 al 70. Gracias por su servicio». «Gracias, señor». La camarera, no Carol sino una mujer más joven llamada Sara, se acercó a la mesa con nerviosismo. Clint percibió su incomodidad, pero actuó como si todo fuera de lo más normal. Resopla con suavidad. «Sara, ¿nos trae 2 cafés para empezar? Luego yo tomaré lo de siempre». «Y Michael, ¿qué le apetece?» Michael miró la carta como si estuviera leyendo un idioma extranjero. Hacía 3 años que no pedía de un menú. No sé. «El especial de desayuno es excelente», sugirió Clint. «Huevos, tocino, papas hash browns, tostadas. No falla». Suena maravilloso», dijo Michael en voz baja. «2 especiales de desayuno entonces», indicó Clint. Mientras Sara se alejaba, Clint notó que todas las personas del restaurante observaban. Algunos intentaban disimular, otros miraban abiertamente, y entonces empezó a suceder algo interesante. La mujer que hacía el crucigrama se levantó de su cabina y se acercó a la mesa. «Disculpe», dijo a Michael, «no he podido evitar escuchar. Gracias por su servicio. ¿Podría invitarle yo al almuerzo de hoy? Dejaré el dinero a la camarera». Michael parecía atónito. «No es necesario, señora». «Sé que no es necesario. Me gustaría hacerlo de todos modos». Antes de que Michael pudiera responder, un hombre de otra mesa se acercó. «Yo me haré cargo de su cena esta noche», dijo. «Lo que quiera». Luego otro cliente. «Yo pago el desayuno de mañana». Y otro. «Yo el almuerzo de mañana». En menos de 5 minutos, 12 personas distintas se habían aproximado a la mesa. Algunos dejaron dinero en efectivo a Sara. Otros se lo entregaron a Carol en la caja. Todos especificaron que era para Michael, para sus comidas de aquel día, del siguiente y de cuantos días alcanzara el dinero. Michael permanecía sentado, con las lágrimas resbalándole por el rostro, incapaz de procesar lo que ocurría. Clint solo sonreía y bebía su café. Cuando llegó la comida, Michael se quedó mirando el plato como si no hubiera visto huevos con tocino en la vida. En cierto modo, así era, no así, no servidos en un plato de verdad,
en una mesa, dentro de un restaurante cálido, con alguien sentado enfrente tratándolo como a una persona. Adelante, dijo Clint, con suavidad. Coma. Michael tomó el tenedor con mano temblorosa y dio un bocado. Luego, otro. Después empezó a comer como alguien que no había probado una comida de verdad en muchísimo tiempo, que era exactamente su caso. Clint desayunó y dejó que Michael comiera en paz. Pero al cabo de unos minutos empezó a hacer preguntas. ¿Dónde sirvió en Vietnam? Michael levantó la vista a media masticación. En Da Nang, sobre todo. Observador avanzado. Pasé la mayor parte del tiempo en la selva, transmitiendo coordenadas para la artillería. Trabajo duro, peligroso. Sí, señor, lo era. Hablaron de Vietnam un rato, del regreso a casa, de lo difícil que había sido aquel reajuste. Clint no preguntó cómo Michael había terminado en la calle, y Michael no lo ofreció, pero entre ambos hubo una comprensión que no necesitó palabras. A media comida, un hombre de unos 40 años se aproximó a la mesa. Había estado sentado con su hijo adolescente en una cabina al otro lado del comedor. «Señor Eastwood», dijo con vacilación. Clint alzó la vista. Otros también la alzaron, cayendo de pronto en la cuenta de quién era el hombre de la esquina. «Sí, solo quería decirle que lo que ha hecho hoy, mi hijo y yo, estábamos hablando y también queríamos contribuir para las comidas del señor Patterson. Es muy amable», dijo Clint. «Pero como puede ver, la buena gente de Carmel ya se ha ocupado de Michael. Aún así, nos gustaría ayudar. ¿Podríamos darle el dinero directamente?» Clint miró a Michael, que asintió ligeramente, abrumado. El hombre entregó a Michael un billete de $100. «Gracias por su servicio, señor, y por favor úselo para lo que necesite». Su hijo, que no tendría más de 15 años, sacó un billete de 20 de su cartera y lo añadió al de 100. «Gracias por servir a nuestro país». Michael intentó hablar pero no pudo. Se limitó a asentir, de nuevo con lágrimas en los ojos. Cuando se marcharon, Michael miró el dinero en su mano. $120, más dinero del que había tenido junto en 3 años. «No lo entiendo», susurró. «¿Por qué son todos tan amables?» «Porque usted entró en un restaurante y pidió café educadamente», dijo Clint con sencillez. «Porque llevaba esa gorra con dignidad. Porque la gente reconoce a alguien que merece algo mejor que lo que la vida le ha dado». Terminaron de desayunar. Clint pagó la cuenta, dejó una propina generosa y luego hizo algo más. Sacó la cartera y le dio a Michael 5 billetes de $100. «Señor Eastwood, no puedo». «Puede y lo hará. Esto no es caridad, Michael. Es un veterano ayudando a otro. Úselo para buscarse un lugar cálido esta noche, comprar ropa limpia, lo que necesite». Michael miró los $500. «No sé qué decir. No diga nada. Solo prométame que se cuidará, y quizá vuelva mañana a desayunar. Parece que tiene eso cubierto por un buen tiempo». Michael rió entre lágrimas. «Sí, señor, vaya que sí». Cuando se levantaron para irse, Carol, la gerente que había aplicado la norma, se acercó. «Señor Eastwood, señor Patterson, necesito disculparme. Michael, lamento haberlo rechazado, estuvo mal». «Usted cumplía una norma», dijo Michael en voz baja. «Era una mala norma», respondió Carol. «Y la vamos a cambiar con efecto inmediato». Caminó hasta la ventana del frente, donde estaba expuesto el menú y el horario, y añadió un letrero manuscrito. «Si tiene hambre y no puede pagar, entre de todas formas, nosotros lo resolvemos. María's Diner». Aquel letrero se quedó en la ventana. Sigue allí hoy. Pero la historia de Michael Patterson no terminó ahí. El dinero de los 12 clientes, más los $120 del padre y el hijo, más los 500 de Clint, sumaban $920. Fue suficiente para una semana en un motel económico, ropa limpia, un corte de pelo, artículos de aseo, lo necesario para presentarse decente. Y con el ánimo de Clint y una llamada que él hizo a un amigo dueño de una empresa constructora, Michael tuvo una entrevista de trabajo la semana siguiente. Lo consiguió. No era nada glamuroso, trabajo de obrero, labores básicas de construcción, pero era un sueldo honrado y suficiente. En un mes, Michael había ahorrado para la fianza de un apartamento pequeño, nada lujoso, un estudio en las afueras,
pero con 4 paredes, una cama y una puerta con cerradura. En 3 meses, Michael ya no vivía en la calle. Y cada sábado por la mañana, Michael Patterson iba a Maria's Diner. Se sentaba en la misma cabina donde Clint lo había invitado, la de la esquina junto a la ventana, y pedía el especial de desayuno. A veces Clint también aparecía. Se sentaban juntos, 2 veteranos bebiendo café y leyendo el periódico, y hablaban de cosas cotidianas, nunca de lo que Clint había hecho, nunca del dinero. Solo 2 hombres compartiendo el desayuno. Pero Michael jamás lo olvidó, y empezó a hacer algo que se volvió legendario en Carmel. Cada vez que Michael estaba en Maria's Diner y veía a alguien contando monedas, a alguien que parecía andar corto de efectivo, a alguien que necesitaba una comida caliente, le decía en voz baja a la camarera: «Yo cubro su cuenta, lleva 7 años haciéndolo». Los empleados de Maria's Diner calculan que Michael Patterson ha pagado comidas a más de 300 personas que no podían costearlas. Cuando le preguntan, Michael responde siempre lo mismo: «Alguien lo hizo por mí una vez, yo solo lo estoy devolviendo». Carol, la gerente que aquella fría mañana de marzo rechazó a Michael, se jubiló en 2022. En su último día, dio un discurso al personal sobre la lección más importante que había aprendido en 40 años de trabajo en restaurantes. «Una vez le negué la entrada a un hombre por faltarle 15 centavos para un café», dijo, «y entonces vi a Clint Eastwood invitarlo a desayunar. Vi a 12 clientes comprarle comidas. Vi a un adolescente darle su mesada. Y comprendí que sin dinero no hay servicio, es la política más cruel del mundo, porque trata a las personas como transacciones en lugar de como seres humanos». El letrero que ella puso en la ventana aquel día: «Si tiene hambre y no puede pagar, entre de todas formas», ha sido honrado miles de veces desde 2017. Maria's Diner ha servido incontables comidas gratuitas a quienes no podían pagar. A veces la gente vuelve más tarde y paga cuando puede. A veces no. No importa, porque aquel restaurante aprendió algo en aquel día de marzo de 2017, cuando un veterano sin hogar contaba monedas en la acera y un hombre de la cabina de la esquina se levantó y lo invitó a desayunar. Aprendieron que a veces lo más caro que puedes hacer es rechazar a alguien, y a veces lo más valioso que puedes ofrecer es un asiento en la mesa. Michael Patterson sigue viviendo en Carmel. Sigue trabajando en la construcción. Sigue ocupando aquel pequeño estudio. Y cada sábado por la mañana todavía acude a Maria's Diner, se sienta en la cabina de la esquina junto a la ventana y pide el especial de desayuno. Si uno camina frente al restaurante un sábado y mira a través del vidrio, quizá vea a un hombre de 60 y pocos años con una desteñida gorra verde de veterano de Vietnam, bebiendo café y leyendo el periódico. Ya no está de pie en la acera contando monedas, sino sentado a la mesa como quien pertenece al lugar porque pertenece. Si esta historia de cómo 15 centavos se convirtieron en un movimiento, de cómo un veterano rechazado encontró dignidad, y de cómo una invitación a desayunar cambió la filosofía de un restaurante y la vida de un hombre te ha emocionado, compártelo con quienes trabajan en servicios, con quienes han luchado contra la falta de vivienda o con cualquiera que necesite recordar que las normas deben servir a las personas, no excluirlas. ¿Has presenciado alguna vez cómo un simple acto de bondad transformaba una situación? Cuéntanos tu historia en los comentarios y activa la campana de notificaciones para más historias reales donde la humanidad recupera su brillo. Si este relato te ha gustado y te ha conmovido, no olvides de suscribirte para no perderte los próximos relatos de Clint Eastwood. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.